Nicolás Chiesa. Hola Nicolás, ¿cómo andás? Bienvenido. Todo bien, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Que viniste a contarnos sobre este nuevo libro tuyo, Bondi. Cuentos para leer en el colectivo, justo para mí. Exactamente. Exactamente, sí. Pues justo para mí también porque creo que un poco la idea es también de mis pocos expertise que me puedo hacer cargo, viajar en colectivo y utilizar ese tiempo para leer es uno de ellos. Y cada uno de los cuentos vos calculás cuántas paradas puedes tardar en leerlo. Exactamente, Ah, tiene un qué bueno. aproximado de cuántas paradas tarda, basado un poco en que yo al menos, y Eso. creo que bastantes, terminas pispeando cuánto te falta para terminar el Tal capítulo cual. o el cuento para ver si te embarcas en otro capítulo nuevo, además contando las Como paradas y hacemos dije, todos. facilitémoslo. Los lectores de colectivo somos así. Exactamente. Se dice que se tarda 1 minuto por página. Entonces uno va viendo, yo veo en qué página empiezo y voy controlando lo que Bueno, tarda el colectivo por la cantidad de páginas. bueno, yo el cálculo hice con diferentes tipos de lectores y hice un promedio. O Ah, sea, perfecto. gente que lee más a Más rápido, menudo, claro. gente que lee más ocasionalmente Y y está fantástico porque vos ves cuento para leer en 5 paradas, cuento para leer en 18 paradas. Claro, Entonces vos ya sabés cuál empezás y cuál no. claro. Decís, no, este lo dejo porque es muy largo, me voy a leer este de 3. claro, no está tanto pensado para leer en orden, sino más a la necesidad A de la cada uno. Si te toca bueno, un viaje largo, hay algunos cuentos para yo eso y un hice viaje eso. corto lo mismo. No lo leí en orden, lo leí de acuerdo A las paradas. a las paradas. Ah, qué bueno. Está bueno, es buena la idea. Muchas Y le gracias. tomaste el tiempo. Sí, sí, es como te digo, lo evalué para no tomar solo mi lectura, agarré diferentes tipos de lectores y hice un promedio. Ah, qué Y bueno. el hilo conductor es el colectivo. Exactamente, todos los cuentos transcurren antes, durante o después de un Cosas viaje que en pasan en un colectivo. viaje en colectivo. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Y originalmente estaba yendo en colectivo, tengo 37 años, no tengo registro de manejar, así que soy un asiduo Colectivera. pasajero de transporte público, sobre todo el colectivo que me gusta más. Y estaba yendo a un taller de literatura, un día de lluvia además, me pasaron determinadas cosas, cuando me dieron un ejercicio para hacer, volqué todo eso que me había pasado en la lluvia, el viaje y demás. Y ese cuento terminó gustando, me propusieron mandarlo a un concurso de la legislatura, del Yo Te Cuento Ah, Buenos Aires, obtuvo el primer premio, después en una edición de oro de ese mismo certamen, y primero que ese le fue bien y después empecé intentando trabajarlo, me di cuenta del mundo enorme y casi infinito diría, me atrevo a decir ahora, después de haberlo trabajado un rato, del mundo de lo que pasa dentro del colectivo, que juega también un poco con lo colectivo como conceptual, digo, no solo el colectivo transporte, sino me parece una buena representación, 80, 100 personas en un espacio reducido, tienen algo del comportamiento colectivo general. Y aparte, yo que leí varios de los cuentos, no lo terminé, me faltan algunos, pero yo también soy viajera de colectivo y vos te das cuenta que las costumbres están muy bien reflejadas. Y eso es un mérito tuyo. Creo que he ido absorbiendo, me pasa mucho que antes de leerlo, cuando alguien lo ve, me dice, habría que hacer algo sobre esto y en general siento que todos están incluidos. Me dice, yo juego, por ejemplo, me dicen, yo juego a ver quién se va a bajar primero cuando el colectivo está lleno ah, y imagino quién, por sus características o fisonomía, va a ser el que viaja hasta más cerca para poderse Y ponerse hay al un lado. cuento Y que hay habla alguien de que eso. todos esos temas en general los veo abordados en el libro. ¿Y dónde te ubicás para ver qué posibilidades tenés en la parte de atrás, en la parte de acá? Exactamente, hay algunos puntos estratégicos donde uno abarca más espacios en el caso de que alguien se pare y demás. Eh, y trato de tocar un poco esos temas puros de colectivo y a su vez tocar de costado otros temas más generales, que no tienen que ver con el colectivo, pero que se ven reflejados en la actitud que uno toma dentro. ¿Y cuánto tiempo te llevó escribir todos los cuentos de colectivo? Fue un proceso largo, también con diferentes momentos de más o menos asiduidad para sentarme a escribir más horas, pero 3 años más o menos. Ah, O sea, de sí, esos sí, tres entre que empezás incluyen los hasta... 9 que están ahí, más un montón que se Obvio, descartaron, un último año y medio de mucho más corrección. abocado y con la parte de corrección que también es trabajosa. Pero 3 años más o menos desde que decidí convertirlo en libro y empecé en diferentes modos a sentarme y a escribir.
Bondi. Y vos no vivís de la escritura. No de este tipo de escritura, trabajo en publicidad como redactor. O sea que tenés training de... Tengo un ejercicio cotidiano de escritura, pero lo veo muy diferente de la escritura literaria, digamos, que me genera otro placer también, digo, tiene menos... O sea, las paredes se las pone uno. Por ejemplo, la temática Bondi, que por llamarlo una pared, digo, donde yo dije me quiero ceñir a este tema, lo elegí yo y me causó mucho más placer porque fue una elección más pensada. Pero en horario laboral tradicional me dedico más a la publicidad. Y cuando llegó el momento de editar el libro, ¿qué te pasó? Fue fuerte porque primero uno lo piensa como una idea y en realidad en mi caso, que es mi primer libro, no lo hice exclusivamente con el objetivo de editar, sino con el objetivo de escribir y practicar, digámoslo. Si bien yo hace muchos años que venía ejercitando la escritura. Y después cuando empezó a tomar forma y empezaron a quedar y tenía buenas devoluciones para que lo edite, me superó un poco al principio, te entran los nervios, hablamos antes por el aire sobre la lectura en vivo, y un poco esos nervios de decir, bueno, pero tengo que mostrar al mundo. Y lo que te decía, si me gustase hablarle a todos no escribiría en soledad en casa. Pero después la verdad que es un proceso que ahora estoy disfrutando mucho, que te contacta con un montón de otra gente que tiene los mismos intereses. Tuve la suerte de Modesto Rimba, la verdad es que es la editorial que yo tenía ganas que me edite. Ah, ¿ya la conocías? Yo la conocía por una persona en común y aparte porque leí varios libros de la editorial. Justo la feria esta que mencionaron antes va a estar Modesto Rimba, sí. Y yo ahí ya he comprado varios anteriormente. Me gusta el tipo de edición, me gusta que eligen qué es lo que van a sacar. Y mandé esa sola primero porque dije es la que a mí me gustaría. Y lo aceptaron y siguió su curso y ya después se me fue control. Así que ya después lo diría que no fue tanta decisión. ¿Y todavía no lo presentaron el libro? No, el libro se presenta el 8 de agosto en el bar Kowalski, que es Billinghurst 835. Es un centro cultural muy lindo, están todos invitados, todas invitadas. ¿El 8 de agosto a qué hora? A las 19:30. Ah, lindo horario. Sí, como para después de trabajo, una copita de vino, un momento grato. La idea es esa, es disfrutar y yo un poco celebrar y compartir con... Y compartir, que es un placer, una alegría. Exactamente, compartir el libro y aparte con todos los que colaboran de diferentes maneras del proyecto. Digo, es colectivo hasta en eso, el libro, porque la verdad es que tengo gente que me ha ayudado con el evento, la editora que se tomó todo el trabajo de editarme, de sacarme algunos cuentos que debían ser sacados correctamente. ¿Y el diseño de tapa? Es muy bueno. El diseño de tapa lo hizo un amigo mío, con el que trabajo dentro del mundo de la publicidad, y se llama Pablo Carrera, y él es diseñador y se puso al hombro todo lo que es diseño de... Por eso tienes todo colaborativo, incluso el libro, si me permitís, invita también a que otros lectores, como creo que me di cuenta que es más abundante de lo que es el libro del mundo del colectivo, invita a otros lectores a que quiera, puede mandar cuentos a una dirección de mail, cuentoscolectivos@gmail, y puede mandar historias personales, y la idea es hacer una segunda edición que sea colectiva. O sea, un cuento sobre colectivo, un libro de cuentos sobre colectivo, colectivo. Ah, bueno. O sea, que cada uno escriba... Que la gente mande, y se publicaría, viendo, curando y demás. Tal vez hay un Instagram que es Libro Bondi, que van a salir propuestas para por ahí incentivar un poco la escritura. Y a medida que se mande, la idea es en un futuro hacer una segunda edición. Una segunda edición de Bondi, mira qué bueno. Y va a ser colectiva, con muchos autores. Exactamente. Una antología colectiva. Correrme un poco el lugar, tal vez introduzca algún cuento propio, pero me interesa verlo desde varios aspectos y corregir y leer de otros y compartir, me parece que está... Ah, buenísimo, me parece una excelente idea. Decías que leías mucho en el colectivo. ¿Tenés mucho trayecto de tiempo? Justo, sabés que todo cambia, pero una es que estoy en breve de sacar el registro y otra es que me acabo de mudar hace 2 meses a 6 cuadras de mi trabajo. Ya está, supe me mudo como alquilo, me mudo más o menos cada 2, 3, 4 años me mudo. He tenido trayectos larguísimos, trayectos medios, y ahora se me acaban los trayectos, así que creo que me está pidiendo que cambie de temática para el próximo proyecto. Claro. ¿Tenés un próximo proyecto?
más allá de este que me parece súper interesante, el de la segunda edición colectiva de Bondi. Exacto, ese es uno que un poco me gusta la idea de trabajar con varios proyectos a la vez, porque por ahí uno no tiene siempre la cabeza afilada Por para eso. un mismo tema. Me parece más productivo cuando sentarse, tener otro documento al cual pasar cuando Claro. se te quemó la cabeza de uno. Y tengo dos proyectos más en simultáneo, muy en estadio de comienzo, que unos con estructuras más diferentes, más breves tal vez, o sea, no microrelato, pero buscar en... conceptualmente sería demasiado largo para Twitter, hoy por hoy. Ah, perfecto. Que son textos que tienen alguna cadencia de lo que es el mundo de las redes sociales y demás, pero que no necesitan lo inmediato y lo cortito, sino que me parece que vale la pena explayar Un poco más. y demás. Y otro, este es más fantasía porque está en proceso elaborativo, que es, me gustaría hacer alguna novela. Ah, está bien. ¿Escribiste alguna vez novela? Comencé una, hice 4 capítulos y la abandoné. Y mi plan es ahora encarar otra, creo con muchos aprendizajes de lo que tuve con este libro, encarar esos aprendizajes, buscar bien el tema, el proceso y un montón de las cosas estructurales que quiero hacer para después ir llenándola, y en eso estoy en la primera etapa. Porque es un proceso muy diferente. Y dicen, muchos que saben, que si escribís cuentos, te resulta muy fácil escribir novelas. Yo no adhiero. Pero eso es lo que dicen, que si escribís buenos cuentos, la novela te va a salir bien. Yo hasta el momento estoy como no adhiero, porque no me está resultando fácil, no sería la palabra, pero hay algo que tal vez sí creo esto, que el ejercicio de generar un cuento, que es resolver una estructura en una cantidad de páginas, te ayuda a uno de los grandes ejercicios, que es de la novela tener claro hacia dónde vas, por dónde querés pasar y de dónde arrancás, que me parece una base importante. Después el contenido es difícil y así como a mí me gusta por ahí cruzar elementos de algo que pasa al principio del cuento, mezclarlo con el final y que pase otras etapas, me imagino que en la longitud no debe ser fácil hilar todos esos hilos para que den una trama que sea bella al final. Y estás en los dos extremos, entre el microcuento y la novela. Sí, Mira qué interesante. es que me tomo, o al menos me estoy tomando en esta primera etapa, tengo ganas de disfrutar esto del primer libro, de como un aprendizaje. Entonces también lo hago como un poco para probar y probarme en cada una de las áreas. Mismo en este libro, lo que hago es pasar por diferentes tipos de narradores, esto de que decía antes o durante o después de un colectivo, cambio elementos para que no sea repetitivo y no aburra el hecho de que sea una misma Claro. temática, y a su vez me parece un hermoso ejercicio decir, bueno, ahora voy a narrar desde este punto de vista, y este punto de vista, ¿qué me puede dar de extra? Entonces, ¿qué historia me sirve contar desde este punto de vista? Y todo ese tipo de razonamientos ahora lo quiero aplicar a cuentos cortitos o a una novela. Buenísimo. Me gustaría. Me Qué bueno. parece súper interesante. Bueno, o sea, si ahora va a manejar, no sé qué va a contar. Va a ¿Podés contar cuentos anécdotas de la calle? de la calle, manejando. Manejando, viste, las personas se transforman. Sí. Sí, es como que sale el alter ego. Sí, Sí. Se sientan frente al volante. Gente que es súper tranquila, ves, gesticulando Claro. y maldiciendo a troche y moche. Sí, yo pienso que pasa un poco en todo. Pensaba el otro día en la frase, uno es como es cuando juega al fútbol, Sí. que también pasa un poco También. manejando, y también me parece que pasa un poco cuando viajas en bondi. Cuando no te sentís observado por ese lugar que uno tiene que ocupar, sos vos. Me parece que ahí viste que hay gente que es o mejor o peor arriba del colectivo. Claro, Digo, sí. Sí. hay gente que saca lo peor de sí, no le importa el resto. Hay gente que es amable y es incluso, viste, sensible frente a lo del otro en el colectivo. Y me parece bastante real, o sea, manejando o en el colectivo o jugando al fútbol, cuando no te están mirando, un poco sos lo que sos. Bueno, vamos a ver qué surge cuando empiece a manejar. Claro, Vamos a ver qué soy. claro. Otra. ¿Sos de leer en los bares? Bares no tanto. No tanto. No tanto. Al bar le dijo, prefiero mi casa. Ah, claro, más tranquilo. Pero sí, el tiempo que me da el colectivo, que me obliga casi, digo, y me lo hace más metódico, me encanta. O sea, a veces tengo que ir a algún lugar lejos
y anhelo y ya voy disfrutando. Y Qué diciendo, suerte, bueno, que es lejos. si es decís. un horario que yo sé que encima no es pico y viajo sentado, digo, tengo una hora de viajar sentado, me parece espectacular. Y haces como los lectores de colectivos que si estás terminando un libro, te llevas otro por las dudas. Sí. Claro, sí, eso es muy nuestro, de Eso, los lectores de colectivo. Y en general igual es más de backup, porque después cuando termino un libro, no quiero empezar otro rápido porque siento que no terminé de caer las fichas del anterior. Claro, uno quiere como disfrutarlo. Exacto, pero es como el que fuma cigarrillo, ¿viste? Tengo un atado por las dudas, tengo otro libro ahí Claro, por por la duda. si no me puedo aguantar, arranco otra cosa, pero trato de darles un poco de aire. Eso viene de los lectores, de los lectores. Bueno, el libro entonces, Bondi, cuentos para leer en el colectivo de Nicolás Chiesa. Linda editorial, Modesto Rimba. Han pasado por acá Sí. autores de Modesto Rimba. Y la presentación es el jueves 8 de agosto, 19:30, en Billingbus 835, Barco Walkie. Cowal. Y de paso para el que quiera o mandar historias propias de Sí, dale. colectivos o enterarse o mismo comprar el libro que ahora está en preventa. En Instagram como Libro Bondi lo encuentran y ahí pueden hacer cualquier consulta. Libro Bondi, ahí figura en esa es la cuenta de... @Libro Bondi y ahí pueden escribir para pedir el libro, para mandar sus historias, Y ahí para lo estar tienen, atentos está al en contenido. preventa. Ahí está en preventa. Ah, en este momento. perfecto. Así que hasta la presentación, que es el jueves 8, va a estar ahí Todavía tenemos una en semana modalidad de preventa preventa. y la idea es que lo puedan retirar en En la mismo presentación. evento y se vengan y sean invitados con una copa de vino. Ah, qué bueno, ¿no? Está bien. Está bien, la gente lo puede ir comprando ya y ahí lo retira y se lo Y se firma. lo firma el autor. Exacto. Que además, recordemos que ustedes estuvieron leyendo en el stand de la legislatura, en la Feria del Libro. Exactamente, por el premio que comentaba antes de Yo te cuento Buenos Aires. Y ahí estuvieron firmando autógrafos y libros. Así es. Cosa que, al igual que hablar en público, me parece pavorosa para alguien que escribe. No, pero lindo, estuvieron, yo ahora me acuerdo, bueno, ella sí, porque la conozco, obviamente, pero vos también me acuerdo que se acercó gente para que le firmes el libro. Sí, sí, es muy es esta combinación, es muy agradable la sensación, se recontra agradece, pero uno también le da el nerviosismo y qué pongo y viste, uno trabaja Claro, escribiendo, ¿no? ¿Qué entonces, le pones de dedicatoria? Porque aparte es como- esperan una genialidad a la gente. Claro. Si es escritor, me tiene que poner, pero ojo, te ocurre. Exactamente, y uno pone con cariño. Con cariño, muchas ayudándolo. gracias. Claro, así que bueno. ¿Algo más le querés preguntar? No, no. Bueno, muchísimas gracias, porque sé que tiene que volver a su lugar, ¿estás lejos de acá? Sí, pero no hay problema viajar en Bondi, tengo libro. ¿Tenés libro? Tengo Ah, bueno, libro, ya te buscamos uno. Bueno, muchísimas gracias, Muchas Nicolás. gracias. Gracias. Bueno,